Para poder mirar el conjunto completo de los componentes, pues aquí simplemente no le especificamos ninguna palabra. Y aquí tenemos todas las categorías de controles que hay. Hay unos en español, otros en inglés, ¿no? Sí, sí, él tiene su temita. Se revuelve como las cosas. Entonces, por ejemplo, aquí en Big Data, él me muestra, oiga, usted puede alimentar cosas para Google, puede crear diagramas, puede em, alimentar fuentes de información, sistemas de información de otros lados, mandar información a la nube, dependiendo de diferentes tecnologías. Entonces, cada uno de esos tiene sus propios controles. Uno lo que hace es simplemente arrastrar el control y usarlo. Y esto, pues, conforme a como uno va aumentando la necesidad, es que uno comienza a explorarlos, porque, pues, de entrada usted no se los sabe todos. Pero por allá dice, oiga, necesito hacer una cosa que haga cualquier cosa, entonces uno va y busca en internet, se da cuenta de cuál es el control que le puede ayudar a uno a resolver. Por ejemplo, con esto puedo hacer consumo de servicios. Tengo un servicio web y este control me permite a mí consumir un servicio web. Entonces yo pudiera tener, por ejemplo, una fuente de información en archivos planos y que por cada registro de esos vaya y consuma un web service en el cliente y me entregue una información ahí en un web service. Puedo hacer todo lo que es manipulación de archivos planos. Con internet me puedo conectar a un servidor y puedo, por ejemplo, depositar un archivo. O sea, son 900 en total, controles diferentes. Y obviamente, pues cada uno de estos tiene su historia de uso y cómo se hace para poder lograr lo que uno necesite. ¿Sí? Entonces, digamos que de estos, conforme a como uno, por ejemplo, este es un control bien chévere que me permite listar los archivos de un directorio. Entonces, si yo arrastro este, defino el directorio, puedo después sacar la lista completa de los archivos que están allí. ¿Sí? Puedo hacer ciclos, puedo llamar otros jobs, o sea que un job de estos me llame otro job. Puedo hacer esperas, unir registros. Este, por ejemplo, son controles que nosotros hemos creado, que no vienen dentro de la herramienta y nosotros los hemos creado porque pues, hemos necesitado cosas. Por ejemplo, este de Drupal no lo tiene Talent por defecto, que son motores de reglas de negocio. Puedo agrupar filas para hacer, por ejemplo, lo que uno haría en una tabla dinámica en Excel. Lo hace uno con este control. Convertir datos de un tipo a otro tipo, filtrar algunas columnas, por ejemplo, que yo no necesito estas columnas y quiero ya quitarlas. Muy similar a lo que hicimos ahorita, pero pues para eso también hay un control. O sea, lo puedo hacer con un tema, Okay. pero también lo puedo hacer con este control. Puedo hacer reemplazos, convertir a un XML. Bueno. Diagramas también los hace. Sí, por allá arriba había un chart. Puedo lanzar comandos de DOS, por ejemplo. Es decir, que a partir de los datos que están circulando aquí yo ejecute, por ejemplo, haya procesos que lance por DOS. Em, armar XMLs. Ya le muestro el de los charts que por ahí está. Hay un chart ahí. Conectarme a una VPN. Ay, qué pena. Conectarme a VPN diferentes o a un CRM para tener información a un Sugar o a un. Ya perdí los de las VPNs. No recuerdo dónde es que están. Aquí está. Bonita. Un directorio activo. Entonces, dependiendo de lo que yo necesite, esto prácticamente me conecta el mundo con el mundo. Es básicamente como el resumen de todo. Bastante amplio. Sí, pues 900 controles da como para poder uno meterle mano a lo que necesite. Ahora, miremos el del chart. Por aquí hay unos que dicen bar chart, line chart. Entonces puedo hacer un diagrama, por ejemplo. ¿Cómo lo genera? Lo genera en una imagen. ¿Sí? Claro. Esa imagen ya la puede uno después depositar, por ejemplo, en un FTP o en un SFTP. Pero pues de entrada, lo primero que hay que hacer es diagramarla y después sí generarla. Eso es lo que hay allí. Ahora bien, digamos que hasta ahí hemos visto, de esta barrita hemos visto dos. Este rule para correr los jobs, este component para poder definir los comportamientos.
Y aquí hay una que también es muy importante, que es las variables de contexto. Las variables de contexto es lo que uno llamaría en programación tradicional variables globales. Es decir, es una variable que yo puedo definir aquí. Le puedo poner un nombre, la puedo bautizar, por ejemplo, como, digamos, voy a inventarme aquí una cosa cualquiera, segundo apellido, y le puedo poner un valor. Entonces, digamos que yo puedo definir una variable Dentro de comillas. por lo que es texto. Digamos que aquí le estoy diciendo que es un texto, pero yo también puedo crear, por ejemplo, una variable que sea horas. Entonces aquí puedo decirle que esto es del tipo integer. Entero. Aquí está, entero, exacto. Entonces pues digamos que esto vale 23. ¿Qué estoy diciendo ahí? Estos no van dentro de comillas, porque no son textos. Por lo que no son textos. ¿Qué le estoy diciendo ahí? Que la variable horas es una variable que puedo más adelante usar en cualquier lado. ¿Sí? La puedo simplemente usar y la puedo cambiar también. Puedo cambiar el valor en algún momento. Por ejemplo, si yo defino estas variables globales y yo le digo aquí que mi archivo de salida ya no es agenda nueva.txt, sino que esa agenda nueva, yo le puedo concatenar estos, pegarle un texto, como lo haría en Excel con un concatenar, pero pegarle la variable de contexto. Entonces le puedo decir, por ejemplo, concatene esto con, aquí le doy punto, control espacio, para que me traiga las variables de contexto. Entonces le digo, por ejemplo, péguemelo con lo que contenga context horas, y lo concateno con punto .txt. Entonces, ¿qué me va a hacer él ahí? Ejecuta el programa, pero ya la información del nombre del archivo ya no es una información estática, sino que es una información dinámica, donde él va a pegarle la información que está de la variable de contexto. ¿Dónde puede servir esto? Por ejemplo, yo pudiera guardar en una variable de contexto la fecha y la hora en la que estoy ejecutando un proceso. Lo podemos mirar más adelante. Entonces guardo en esa variable en fecha hora o algo así, la fecha y la hora en la que estoy ejecutando la tarea, y simplemente el archivo después quedaría conformado por el nombre del archivo pegado con la variable de contexto y pegado con la extensión que le estoy diciendo acá. Cuando yo ejecuto esto, hace exactamente lo mismo, solo que ya no lo hace estático, sino que lo va a hacer dinámico. Aquí me sacó un error nuevamente porque ya existe el archivo agenda rechazados y le estoy diciendo que la vuelva a crear. Entonces, como a este no le he puesto, no le he quitado la marca de lanzar un error si ya existe, por eso fue que me lo puso aquí en rojo y me lo sacó como una advertencia. Y le vuelvo a dar play y ya no lo tiene que, ya hizo la tarea. ¿Qué ocurre? Entonces que este archivo ya no me lo va a generar como agenda nueva, sino que lo va a generar aquí como una agenda nueva 23. Ya lo había hecho ya, y ahí te lo mostraba gráficamente. ¿Dónde está? En la parte derecha, pero cambia en el RUM. Míralo. En la parte derecha. No, en la parte derecha lo que me está mostrando son las variables. Ah, no te está mostrando lo que... Ahí no me está haciendo, ahí no me está mostrando nada de lo que se está ejecutando. Él solamente me está mostrando las variables. Pero aquí sí hay una cosa para complementar lo que dice en contexto. Resulta que yo, por ejemplo, en contexto puedo tener variables que tengo definidas en muchos ambientes. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, en mi ambiente, voy a crear un nuevo ambiente acá. Con el clic en el más, le digo aquí nuevo, entonces yo digo, por ejemplo, ambiente de desarrollo. Y ahí ya creé dos ambientes. Tengo un contexto llamado default y un contexto llamado desarrollo. Puedo tener, por ejemplo, otro ambiente para pruebas. Y entonces ya tengo tres ambientes. ¿Y yo cómo hago para cambiarlos? Yo simplemente le cambio aquí pruebas, o le cambio desarrollo, o le cambio default. Cuando yo le doy play, él utiliza la información que yo tengo definido en ese ambiente. Por ejemplo, imaginémonos que para desarrollo esto vale 24.